difusión. Entonces, la difusión de un gas siempre va a ir a una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. Va a ir de donde hay mucho a donde hay poco, a diferencia del agua, que va de donde hay poco a donde hay mucho. Y eso es ósmosis, la única que hacemos. La tasa total de difusión es de todas las moléculas que están chocando contra la pared alveolar y están chocando contra ellas. Esa es la tasa total, la presión total de un gas, de los gases, del monóxido de carbono, del helio, del nitrógeno, del CO2, oxígeno. Esta es la presión total. La presión parcial del gas es la fuerza que ejerce solo uno de los gases chocando contra las paredes alveolares y chocando entre ellos. Esa es la presión parcial de un gas. Se le llama tasa de difusión. Entonces, la tasa de difusión está dada por la presión parcial del gas. En el alveolo y en el capilar hay diferentes presiones. Está la presión parcial de oxígeno alveolar y la presión parcial de oxígeno capilar. Entonces, la diferencia de presiones es la que favorece el paso del gas del alveolo al capilar o del capilar al alveolo. Entonces, tomando en cuenta esta diferencia de presiones entre el alveolo y el capilar, sabemos que para que un gas pueda pasar necesita diferencia de presiones, necesita cambio de temperatura, necesita solubilidad en líquidos, necesita menos área transversal, menos distancia, poco peso molecular. Entonces, para que pueda pasar un gas necesita poco peso molecular, disminución de la distancia, poca área transversal, una diferencia de presión. Mientras más delgada, más rápido pasa el gas. Mientras más gruesa o más fibrótica, más se tarda en pasar el gas. Si tomamos en cuenta el peso molecular y la solubilidad en el líquido, obtenemos un coeficiente que se llama coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión del oxígeno es de 1 y el coeficiente del CO2 es 20 veces más. El coeficiente del nitrógeno es 0.5 y el coeficiente del monóxido de carbono es 0.8. Oxígeno 1, CO2 20, nitrógeno 0.5 y monóxido de carbono 0.8. ¿De qué depende el coeficiente de difusión? Del peso molecular y de la solubilidad en el líquido. ¿Y de qué depende la tasa de difusión de todos los gases? De todas esas características. Hay otro coeficiente que se llama coeficiente de solubilidad.
el coeficiente de solubilidad está implicando al agua. Y aquí dice que todas las moléculas que se puedan meter al agua van a tener poco peso, no generan grandes presiones. Entonces, quien tenga mayor coeficiente de solubilidad va a generar poca presión. A mayor coeficiente, menor presión. Y el que mejor coeficiente de solubilidad tiene es el CO2. El CO2 es el que mejor puede meterse a las moléculas de agua, pasar por la membrana sin generar grandes cambios de presiones. ¿Por qué? Porque se está enmascarando con el agua. Es como si fuera el VIH que se mete al macrófago y así va enmascarándose de todos los linfocitos. Es igual con el CO2 y el agua. Entonces, el que tiene mayor coeficiente de solubilidad es el CO2. ¿De cuánto? De 0.57. El oxígeno tiene un coeficiente de solubilidad de 0.024. El monóxido de carbono tiene un coeficiente de solubilidad de 0.018. Y el nitrógeno tiene un coeficiente de solubilidad de 0.012. ¿De qué depende el área transversal? El área transversal depende del alveolo y del capilar. Para pasar por el alveolo, primero necesita pasar por el agua y el agente tensoactivo. Ya que pasó el agua y el agente tensoactivo, entonces necesita pasar la membrana epitelial. Ya que pasa la membrana epitelial, se encuentra con el intersticio. Y luego se encuentra con otra membrana, que es la membrana ¿de quién? Del capilar. Finalmente llega al capilar. El capilar mide 5 micras a nivel pulmonar. Todo esto espesor, que es el área transversal de la membrana respiratoria, mide de 0.2 a 0.6 micras. Entonces, a mayor área transversal, menos difusión del gas. Ejemplo, neumonía. La neumonía es la colección de moco en el alveolo. Entonces, el área transversal se incrementa. Fibrosis por un ateroma en el capilar pulmonar. O sea, que hay una placa de ateroma, incrementa el área transversal. Y aparte se vuelve menos soluble. Entonces, todas las variantes van a depender de la membrana respiratoria, de cuánto mide normal, 0.2 a 0.6 micras. Ahorita nosotros estamos respirando aire que se llama aire atmosférico. ¿Cuál es la presión atmosférica? 760 milímetros de mercurio. En ese aire atmosférico, lo que más predomina es
nitrógeno en un 79%. Y luego sigue el oxígeno, aproximadamente en un 21%. Pero hay más gases que están en muchas cantidades casi imperceptibles, pero no puede ser el 100% porque están los otros gases. Entonces aquí se considera el 78% y aquí el 20% del total. ¿Respecto a quién? A la presión atmosférica, porque es un aire atmosférico. Cuando nosotros inhalamos, ese aire se humidifica desde la nariz. Para eso sirve la nariz, para humidificar el aire. Seguimos teniendo una concentración de nitrógeno del 78%, pero el oxígeno disminuye al 19%. ¿Por qué? Porque se le agrega 6% de agua. ¿Cuánto es? 47 milímetros de mercurio. Esa es la presión de vapor de agua. Y eso siempre se nos pregunta. ¿Cuál es la presión de vapor de agua del aire que respiramos? 47 milímetros de mercurio. Conforme va pasando por todas las generaciones bronquiales, llega hasta el alveolo. Entonces ahora tenemos el aire alveolar. En el alveolo ahora se encuentra con el CO2. Seguimos teniendo el nitrógeno a la misma concentración, con un porcentaje del 78%. Pero el oxígeno ahora va a disminuye porque ahora se presenta dióxido de carbono. El agua sigue estando presente, toda la vía aérea tiene agua. Entonces los pacientes con Sjögren, ¿qué les pasa? ¿Qué es Sjögren? ¿Cuál es el síndrome de Sjögren? Hay una reacción linfocitaria contra las glándulas. Entonces no tienes lágrimas, no tienes saliva, no tienes secreciones bronquiales. Entonces tu moco se vuelve espeso. No puedes humidificar porque tienes reacción linfocitaria. Entonces cuando te hacen una biopsia del labio, ves que todas tus glándulas están rodeadas de linfocitos y las matan. Entonces el CO2 va a involucrarse ya en el aire alveolar. ¿Cuánto va a ser? 40 milímetros de mercurio. Esto es otro 6%. Y el oxígeno baja hasta el 13%. Y aquí tenemos 104 milímetros de mercurio. Cuando expiramos, sale otro tipo de aire que se llama aire expirado. Seguimos teniendo la misma concentración de nitrógeno con un porcentaje de 78%, pero ahora el oxígeno va a aumentar. ¿Por qué? Porque se encuentra el espacio muerto. ¿A cuánto aumenta? Al 15%. El 19% aproximadamente son 149 milímetros de mercurio. Entonces, en el aire alveolar vamos a tener 104 milímetros de mercurio por la presencia de CO2.
Y en el aire expirado, este 13% aumenta por la presencia del espacio muerto. Y como se le empieza a añadir más oxígeno del espacio muerto, entonces el dióxido de carbono disminuye a 27 milímetros de mercurio, que sería el 5%. Y el agua sigue estando igual. Vamos a poder. ¿Cómo? Vamos a poder. Sí. Entonces esas son las concentraciones y porcentajes dependiendo de la presión atmosférica. Es que el año pasado y dice que de las del. No, o sea, no es 5%, es 3%. 3%. Y el otro, creo que no, si es 78 o es 74. Porque eso, si lo suma, no da más de 100. Lo que pasa es que las concentraciones nunca son estables, nunca son exactamente los mismos porcentajes. El que siempre tiene que ser constante es el nitrógeno, pero ese no nos importa tanto. O sea, puede ser 70, puede ser 80 y no nos llama la atención porque no dependemos del nitrógeno. De quien dependemos es del oxígeno y el CO2, pero siempre van a estar variando por el espacio muerto, por la sinusitis, por una laringotraqueitis, por la neumonía. Y no, en teoría, a grandes rasgos, a partir de la presión atmosférica son 79% de nitrógeno y oxígeno 21. Pero como hay otros gases, el helio, el monóxido, etc., entonces las variaciones empiezan a cambiar sus porcentajes. Pero el nitrógeno casi siempre se mantiene igual. Los que sí varían mucho es el CO2 y el alcohol. El agua también se mantiene constante porque es la misma concentración en todo el agua, excepto cuando hay enfermedades, como cual, como Sjögren, como la fibrosis quística. Ahí las secreciones son espesas porque no hay agua. Entonces, con esto tenemos un alveolo. En el alveolo tenemos aire alveolar. El aire alveolar tiene 104 milímetros de mercurio. Todo capilar que pasa por el pulmón va a salir con 104 milímetros de mercurio. Tienen que igualar las presiones. Esta sangre que sale del capilar pulmonar, ¿hacia dónde llega? Hacia la aurícula izquierda. ¿Y qué pasa en la aurícula izquierda? Que disminuye la cantidad de presión parcial de oxígeno. Pero esta es una presión. Tenemos la presión parcial de oxígeno. ¿Por qué? Porque el gas del oxígeno está chocando contra las paredes y chocando contra él mismo. Y genera una presión de ¿cuánto? De 104 milímetros de mercurio. Entonces esa presión parcial de oxígeno, como tiene demasiado en el alveolo, puede pasar fácilmente hacia el capilar por difusión de gases de mayor a menor concentración. Viaja hacia la aurícula izquierda. ¿Y qué pasa en la aurícula izquierda? Por lo que disminuye esa cantidad de presión parcial de oxígeno. ¿De quién? Mezcla de sangre de quién. Llegan por las venas pulmonares. Está la aurícula izquierda. No, de las venas caminadas. Y aquí drenan las venas pulmonares. Esas venas pulmonares llevan sangre oxigenada. Y también drenan las bronquiales. Las bronquiales llevan sangre
desoxigenada. Entonces, cuando se mezclan en la aurícula izquierda las venas pulmonares con las bronquiales, se junta oxígeno con CO2 y disminuye la cantidad de oxígeno. ¿Hasta cuánto? 95 milímetros de mercurio. Esos 95 milímetros de mercurio pasan al ventrículo izquierdo y luego salen por la aorta y van a llegar a la periferia, a los tejidos. En el tejido se va a encontrar a la célula. Antes de llegar a la célula está el intersticio. El intersticio tiene una concentración de presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Y la célula tiene una presión parcial de oxígeno de 5 a 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué no puede tener más de 40? Porque no puede tener más que el intersticio. El promedio es 23. Promedio de presión parcial de oxígeno intracelular es de 23 milímetros de mercurio. El rango es de 5 a 40. La mínima concentración de presión parcial de oxígeno que puede requerir la célula para tener todas sus actividades metabólicas es de 1 a 3 milímetros de mercurio. En estado basal, en un hospital, en reposo con fractura de cadera, podemos tener con solo 1 milímetro de mercurio intracelular todas nuestras actividades basales. Respirar, comer, ir al baño. Entonces, estos 95 milímetros de mercurio llegan al tejido por la parte arterial y van a hacer intercambio de oxígeno. ¿Hacia dónde? Hacia la célula, porque es muy baja la concentración, hasta 5 milímetros de mercurio. Entonces, como ya le cedió el eritrocito parte de su oxígeno, ahora el eritrocito viaja en la parte venosa con disminución de la presión parcial de oxígeno y ahora viaja con 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué 40? Porque se iguala con la presión parcial de oxígeno del intersticio, que es de 40. Esos 40 milímetros de mercurio van a llegar al capilar pulmonar. Y aquí, por concentración de gases, se va a volver a saturar la hemoglobina. ¿Con cuánto? Con 104 milímetros de mercurio. Viajan los 104 hacia la aurícula izquierda, se mezcla con sangre desoxigenada, baja 95, llega al tejido en la parte arterial capilar, hace difusión de gases a la parte intracelular, porque es muy baja a nivel intracelular, de 5 a 40, y el eritrocito se desplaza a la parte venosa solo con 40 milímetros de mercurio, porque es la misma saturación que va a tener el intersticio, no puede tener más en la parte venosa. Y esa concentración de 40 milímetros de mercurio viaja por todo el cuerpo hasta que llega otra vez al pulmón para oxigenarse. ¿Con cuánto? Con los 104 milímetros de mercurio, que es la presión parcial alveolar. El aire alveolar. Eso es en cuanto al oxígeno. Y ahora vamos con el CO2. También tenemos CO2 en el alveolo, está en el aire alveolar, y tenemos
40 milímetros de mercurio, que es la presión parcial de CO2 alveolar. El capilar va a llevar la misma concentración de CO2, que es 40 milímetros de mercurio. Este CO2 viaja por todo el tejido hasta que llega a la parte arterial. Ahí no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el CO2 no otorga nada a la célula. Al contrario, la célula le va a dar al eritrocito. Entonces aquí va viajando el eritrocito con CO2. ¿Con cuánto? 40 milímetros de mercurio. Cuando llega a la célula, al órgano diana que va a darle CO2, pues se da cuenta que más bien el CO2 se está generando en la célula. Aquí adentro hay demasiado CO2 y él tiene muy poco CO2. ¿Cuánto? 40. Aquí, ¿cuánto va a haber de CO2? 46 milímetros de mercurio. Y en la parte intersticial va a haber 45 milímetros de mercurio. Siempre va a haber una diferencia de más 1 milímetros de mercurio para que el CO2 pueda salir de la célula y pasar al intersticio. Y como el eritrocito viene con muy poco CO2, solo con 40, entonces puede pasar del intersticio al eritrocito. Y aquí es la cadena, pero al revés. Aquí va del tejido, más bien del eritrocito a la célula del tejido, y aquí va de la célula del tejido al eritrocito. Sale CO2 con concentración de 46 por una diferencia de más 1 milímetro de mercurio respecto al intersticio que tiene 45, y el intersticio que tiene 45 le puede ceder los 5 extra que tiene porque el eritrocito solo viaja con 40. Entonces tiene muy poco CO2 respecto al intersticio. Entonces le dice, bueno, para que no estés tan cargado, dame esos 5 que te restan. Y así yo, eritrocito, ahora viajo con 45 milímetros de mercurio, que son los mismos que tiene el intersticio. Siempre tiene que igualar el intersticio, el CO2 y el oxígeno. Esos 45 milímetros de mercurio viajan al capilar pulmonar y por difusión de gases se va a ir hacia afuera. Entonces, cuando exhalamos, tiramos CO2. ¿Por qué? Porque tenemos demasiado, 45. Y en el alveolo solo hay 40. Entonces, por diferencias de presiones, puede salir el CO2 del capilar al alveolo. En cambio, del oxígeno va a ingresar porque es más la cantidad de oxígeno que la que está en la sangre, la que está llegando. Y de aquí surgen dos relaciones. Que se llaman relación BU. Ventilación-perfusión. Y es la relación 0 y la relación infinito. La relación 0 significa cortocircuito. ¿Qué pasa en el cortocircuito? Hay mala ventilación, buena perfusión. Entonces el vaso está intacto, el vaso capilar está sin problemas, pero el alveolo está lleno de agua, lleno de sangre, lleno de detritus, lo que sea. Entonces tiene mala ventilación, pero la perfusión está intacta. Entonces,
la sangre puede viajar sin ningún problema, pero no hace intercambio gaseoso por el pulmón. Entonces se hace un cortocircuito. Pasa de un lado arterial al venoso sin hacer transferencia de gases. Aquí. ¿Cómo vamos a encontrar la presión parcial del ciclo?